Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de una foto graciosísima de 1865 que es una cosa raruna. Mirad, son como 35 samuráis vestidos de lagarterana, o sea, vestidos de samurái, bajo la esfinge de Giza en Egipto. Entonces, esta foto que es, porque los albores de la fotografía, o sea, realmente el principio de la fotografía, no sé si es en 1840, 1850, por ahí está la cosa, no creáis que llevaba la fotografía mucha andadura. Pues esta fotografía ha despertado muchísimos interrogantes. Por ejemplo, la gente ha dicho que eran, ¿cómo se llama?, extras en una película de Hollywood. Otros han dicho que era de un portal que habían bajado de otra época. Y bueno, hay muchísimas conjeturas al respecto, pero la historia de esta fotografía la está leyendo y es todavía más apasionante y más increíble que todas estas especulaciones. Y entonces, pues os la voy a contar si os parece bien. Bueno, se llamaba la embajada Ikeda. En vez de Ikea, como nuestra tienda de muebles, Ikeda. Y bueno, Ikeda Nagaoki gobernaba en Ibara, que era provincia de Bitchu, en Japón. Y este fue escogido, mirad, era un japonés guapo, con un hoyo en la barba, y lo he puesto en el blog, la fotografía. Y lo que me resulta todavía más curioso es que la Guerra de la Galaxia se inspiró en su ropa para hacer la ropa de los protagonistas. La verdad es que su ropa es muy bonita, una seda. Bueno, este fue escogido para dirigir una delegación formada por 34 samuráis de la embajada japonesa a Europa, porque resulta fueron enviados por el shogunato de Tokugawa, o algo así, no sé cómo se llama en japonés, Tokugawa, es decir, el gobierno militar feudal, porque es que, vamos a ver si lo explico yo, durante el periodo Edo, el 6 de febrero de 1864. A ver, vamos a hacer un parón en esta historia. Japón eh, fue mandaron jesuitas en el siglo XVI, jesuitas porque había estado San Francisco Javier allí en Japón, pero era medieval. Y entonces los cristianos, pues son socializantes, por decirlo entre comillas, ¿no? Me refiero a nadie más que nadie, no hay que matar y tal. Bueno, y los señores feudales, así, por hacerlo, por sistematizarlo, ¿no? Estos señores feudales, como nuestros señores feudales y todos los que ha habido en el mundo mundial, pues podían, ¿cómo diría yo?, tenían capacidad sobre vida y hacienda. Me refiero, podían matar a quien fuera o cometer cualquier tipo de abuso y nadie podía reclamarles nada. De hecho, la arte, por ejemplo, yo he dado karate y entonces lo que te enseñan es a huir. No, es un arte defensiva, no te enseñan a atacar ni nada, sino precisamente por estas coyunturas, porque son... El taekwondo no, porque el taekwondo me parece que es coreano, pero el karate que es japonés lo que te enseña es cómo dar unos golpes y salir corriendo, o sea, que no te arrinconen, unos parámetros, ¿no? Golpes en determinados sitios, en la boca del estómago, en determinados puntos, para, digamos, que tu rival sea 1000 veces más pesado, más fuerte y tal, lo desconcierta y te da tiempo a huir. Y entonces, pues, lo que ocurre es que a los jesuitas españoles los persiguieron españoles y portugueses. Entonces, hay una comida japonesa, no me acuerdo cómo se llama, que es la verdura frita, que es un plato español rebozado, porque tenían más hambre que el perro ciego, y se hacían esa fritanguilla, la tempura. La tempura es un plato totalmente español. Bueno, entonces fueron perseguidos por los señores feudales porque no les gustaba nada y de hecho ha habido, como si dijéramos, dos oleadas de españoles, de jesuitas en Japón. O la primera fue expulsada y la segunda también fue perseguida y maltratada. Lo que pasa es que ellos también, los jesuitas, siempre se han instalado creando centros educativos muy buenos. Entonces ellos han tenido muchísimo que ver con, pues, yo qué sé, serían centros educativos por todo Japón, ¿eh? Y los tienen en la actualidad. Hay 200, no sé cuántas nacionalidades de jesuitas por allí en Japón. Y bueno, lo que pasa es que Japón también tiene una clase obrera. Japón tiene bolsas de pobreza, no vayáis a creer que es oro todo lo que reluce. Tiene sin techos, bolsas de pobreza, barrios obreros castigadísimos. Entonces los jesuitas se caracterizan por ser también socializantes, dan clases en las universidades y también están con los pobres, con los homeless,
con la gente sin techo y con los maltratados por el sistema, porque allí también hay emigrados filipinos que son muy cristianos, muy católicos, hay brasileiros, en fin, hay gente de diferentes partes del mundo que va a la iglesia católica, etcétera. Y ellos tienen presencia allí, yo os digo, tanto en la élite como en los barrios más pobres. Además, lo que ha pasado con el fenómeno de China, que ha pasado en Europa y en América, y es que se llevan las fábricas a China, ha pasado también en Japón. O sea, de la noche a la mañana esas fábricas han sido trasladadas a China y muchísima gente, aparte que tienen la natalidad más baja del mundo, se ha trasladado, o sea, se han quedado en el paro. Y entonces sigue teniendo un paro bajo con respecto a lo que tenemos los españoles. Pero es que allí había casi pleno empleo hace 2 días y así todo sigue siendo una sociedad muy rica, muy pujante. Pero ya digo que tiene bolsas de pobreza y tiene casas fabricadas con hojalata, etcétera. Y los jesuitas están ahí. Bueno, no sé por qué estaba contando esto. Bueno, voy a seguir contando Entonces, cuando en un momento determinado ellos son muy recelosos del extranjero, pero en 1853 llega el Comodoro Perry, es que me acuerdo de Katy Perry, y les dice, llega con barco. Estados Unidos ya era una potencia entonces, lo que pasa es que no podía salir fuera, lo he dicho montones de veces, porque tenía todavía pendiente el oeste con los indios y tal, pero iba anexándose, pues yo qué sé, pues colonias económicas como Hawái, medio México, Cuba, o sea, y les dijo a los japoneses, le dijo al emperador que ya podía estar abriendo el puerto de Okinawa por la cuenta que le traía sí o sí. Y el otro abrieron a regañadientes el puerto. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Japón, que son muy trabajadores, pues digamos, empezó a resquebrajarse todo este sistema feudal porque había una grandísima demanda de producto occidental y a su vez una grandísima exportación, pues yo que sé, de las porcelanas, etcétera, etcétera. Porque los japoneses son culturas chinas, son culturas isleñas que son muy peculiares, pero son culturas chinas, tienen el kanji, etcétera. Bueno, el hecho real es que en poquísimo tiempo hubo un crecimiento de las ciudades, etcétera. Entonces los señores feudales vieron amenazado su modo de producción y le pidieron bueno, se llenó de extranjeros porque ellos solamente comerciaban con chinos y con holandeses. No querían que el cristianismo, digamos, que habían expulsado a los jesuitas en el siglo, o sea, en 1500 y pico hasta el siglo XVI, hasta la segunda oleada jesuita, en fin, no querían nada del exterior, querían que sus costumbres fueran suyas y no se contaminaran. Pero resulta que en el siglo XIX, pues, pues tanto Asia como África, en fin, está todo el mundo, hay metrópolis, ¿no? Y entonces ellos estaban muy recelosos. Pero los americanos, el Comodoro Perry, le dice que ese puerto, o sea, que se tienen que abrir al exterior, que tiene que haber un cambio de paradigma, etcétera. Ellos lo deseaban también, la gente del pueblo. Y entonces hubo un crecimiento y tal. Pero en un momento determinado, 10 años después, ellos decían que no les gustaban los extranjeros, que eran unos bárbaros, que no sé qué. Conclusión, se crea como si dijéramos un eslogan, guerra al bárbaro. Entonces cogen a este gobernador, del que ahora hablaré un poquito más despacio, y lo mandan con 34 samuráis vestidos de lagarterana. Parecían gitanillas del Sacromonte, porque la fotografía, mira, la fotografía choca, porque se la hizo Augusto, no, ¿cómo es? Bueno, o algo así, Antonio Bueno, o algo así, que era un italiano británico con una cámara europea en un país africano a unos asiáticos. Una cosa muy difícil. Pero que se los viera ya todos vestidos de samurái, porque además, digamos, la alta distinción, la katana, ellos llevaban como si dijéramos dos cuchillos largos, o sea, una katana y otro más. Eso solamente era una altísima distinción, ¿no? Entonces manda esta embajada a Francia a hablar con Napoleón III a ver si pueden revertir todo lo que ha sido, lo que le ha hecho este almirante norteamericano de forzarlo a abrir. Y entonces poco menos que querían a los franceses, digamos, que fueran como darle la exclusividad de los que les suministraran cosas a cambio de que ningún extranjero se metiera por allí y tal. Los políticos, o sea, Napoleón III dijo sí a todo y después no a todo, como hacen los políticos. Sí, 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 por aquí se va a París. Nada, de eso nada, nada. Y nada, y volvieron. De hecho, cuando él vuelve, este chico de 27 años, que además era guapillo, que era un gobernador de una provincia, pues lo tuvieron arrestado. Pero he estado leyendo también publicaciones japonesas que cuentan que este señor iban todos vestidos de samurái por París, estuvieron
en el Hotel Gran Palacio, no sé qué, o sea, quiero decir, a todo trapo, esta embajada, mientras que tenían conversaciones y tal. Y mientras que tenían estas conversaciones, pues pasaron por varios sitios, no sé si por Shanghái, el Cairo, que es donde está hecha la fotografía, y no me acuerdo dónde más, en la India. Y, ¿Y qué más? Ah, sí, pues mientras estas conversaciones pasaban en París, fueron fotografiados también en París, acontecían en París, y además de eso, este señor, este gobernador, que era como si dijéramos jefe de la embajada, pues se hizo con cosas, conocimientos de biología, de botánica, en fin, adelantos científicos. Se quedó deslumbrado en el año 1864 con el París de entonces, que era un París pujante, con una urbanización maravillosa y con todos los avances científicos, etcétera. Y entonces, cuando volvió a su país, animó al emperador a que se abrieran más embajadas porque se había quedado totalmente deslumbrado con todo lo que había visto de conocimientos, de las calles, de la vida que había allí, etcétera. O sea, que fue beneficioso, ¿no? Y este señor fue el que introdujo la explotación industrial de vino. Debe ser que en Francia, pues probó el pirriqui y pensó y vio viñedos y cosas así, me imagino, eso es una conclusión que saco yo. Yo sé que he leído en inglés un escrito japonés que dice que a partir de la embajada de este señor a Francia fue realmente el que trajo el concepto del viñedo, o sea, de la explotación industrial del vino. Visitaría algún chateau. Bueno, vamos a empezar por el principio. Cuando esta delegación llega a Francia, de los 30, no sé cuántos, 34 samuráis, vestidos de lagarterana, los miembros también son fotografiados en París por Nadar. Ya os he hablado de Nadar en otra ocasión, que era un fotógrafo que era un grandísimo artista. Pero tras no obtener una aprobación del acuerdo, el 23 de agosto de 1864, los miembros de la misión pues regresaron. Ellos fueron a Francia, llegaron a Marsella y de ahí fueron a París. Fueron en un barco de guerra francés porque pidieron la posibilidad de poder visitar y poder hablar con su mandatario, que fue Napoleón III. Bueno, esta fotografía de la que os hablo es una fotografía de 1864 que se hacen cuando van camino a Marsella y van todos vestidos de japos con su tal, con un la foto es como, ¡ay! Algo aquí no pega. O sea, Egipto, los japoneses, bueno, la foto es preciosa, preciosísima, ¿eh? Pero claro, es una foto de principio de una época. Lo que pasa es que esas fotos se pueden restaurar muy bien. Bueno, pues esta fotografía de 1864 es el motivo de lo que os estoy contando hoy, que muestra a un grupo de samuráis posando bajo la esfinge de Gizeh. ¡Qué disparate! Y frente a la esfinge. No sé qué más contaros. Esta imagen durante décadas sorprendió por la peculiar escena, ¿no? Porque las ropas tradicionales japonesas chocaban muchísimo, que eran todos seda y dos cuchillos y una grandísima honorabilidad, pues en el pedazo de desierto que tienen aquí los todos vestidos de blanco y salen allí con el egipcio también, con el monumento egipcio, bueno, y la tecnología de la fotografía que era europea. Bueno, la imagen muestra la segunda embajada de Japón en Europa, que es también llamada la misión Ikeda. Fue bastante famosa bajo la orden del shogunato de Tokugawa, como os he dicho. Los dictadores militares realmente que gobiernan se desmontó. En el momento que Japón se abrió al exterior, las clases populares, como si dijéramos, fueron muy activas, estaban sometidas, o sea, reventó el país y bueno, el miedo que tenían ellos que lo perdieron, hubo como una revolución, porque realmente los samuráis estuvieron desde el siglo XII prácticamente casi hasta el siglo XX, que fue una revolución que fue su propio país, como si dijéramos el que los escupió, porque estaba ya, digamos, introduciéndose en otra época. Entonces, claro, pues la justificación, como sabían, ellos eran conscientes de que iban a caer, era como que no querían extranjeros, etcétera, etcétera, pero porque tenían miedo a perder sus costumbres, sus tradiciones y ser muy occidentalizados, ese Japón feudal. Bueno, el gobernador local de Ikeda, Nagaoki, es enviado a Europa, que tiene 27 años, con un hoyo en la barba, que os he dicho que es guapito, me ha sorprendido, no porque tengan que ser feos todos los japoneses, pero era espigado, alto y con un hoyito en la barba, digo yo, ¡ah, qué guapo! En 1864, 11 años después que haya estado el Comodoro Perry en Japón y le haya obligado a abrir los puertos y abrir, o sea, abrir el país, poco menos.
ellos están intentando hacer un acuerdo sobre el puerto de Yokohama, que es el que, Yokohama, que decimos nosotros en Yokohama, que es el que han abierto el Comodoro Perry y a través, o sea, y está teniendo un crecimiento en poquísimo tiempo, un crecimiento urbano, porque es, como llamamos en Europa, ¿cómo se llama? Una colonia de intercambio, de cambalacheo, que acaba teniendo muchísima influencia en los artistas de la época del siglo XIX, yo que sé, en Van Gogh, en Picasso, etcétera, etcétera, porque envuelven los grabados que no les salen bien, con papel de arroz envuelven las tazas de porcelana. Entonces, cuando llegan aquí los grabados, se queda todo el mundo, ¡guau! Bueno, eh, junto a este gobernador de 27 años que es joven, va una delegación de 36 samuráis, y que son todos hombres. En las fotos en París, muchos van armados con dos espadas. Los de París se debían de quedar alucinando con los samuráis por ahí por mitad de la calle con dos espadas, con las katanas ahí como demonios, y llevaban todos los sombrericos, bueno, unas pintas que para qué, todos con unas sedas maravillosas. Bueno, esta vestimenta, estas dos espadas, esto estaba reservado, digamos, esta honorabilidad a los samuráis, que era la clase guerrera de Japón, que ejerce un poder político importante en ese momento. Bueno, la segunda mitad del 19, Japón se encuentra en una encrucijada que tiene que abocada a un cambio de paradigma, porque los colonizadores europeos han tomado el control de grandes extensiones en Asia, en África y en América. Entonces, para mantenerlo a raya, Japón lo que actúa de forma muy tajante con aislamiento. Ellos le llaman sakoku, y eso lo hacen desde el siglo XVII, que llegaron los españoles y los portugueses. No, de ninguna manera querían que... y entonces había nombres japoneses que son como los cristianos escondidos, ¿no? Y de hecho se ha beatificado a estos cristianos porque los martirizaron, ¿eh? Lo ha reconocido la Iglesia Católica. Los sakoku desde el siglo XVII, que intentan aislar la isla de los forasteros para preservar su cultura. Bueno, en el fondo es que no querían perder el status quo, no nos equivoquemos. Como parte de esta política, realmente el cristianismo está prohibido y solamente comercian con chinos y con holandeses. Estos holandeses siempre han sido muy artistas para negociar. Si no querían religión, pues no hace falta convencer a nadie. Bueno, la isla, que es como muy orgullosa, logra mantenerse al margen de el implacable colonialismo, que es lo que reina por entonces. Y lo que hace cada vez más claro es que va a haber un inminente cambio, porque, digamos, la sociedad también lo está demandando. Entonces, en 1853, como he dicho antes, el Comodoro Perry, no sé cómo se llamaba, Matthew Perry, llega a la casa, me suena la cantante. No, la cantante es Katy Perry. Este es Mateo. Llega a las costas de Yokohama y lo que hace es que lleva con una flota de guerra norteamericana, con buques de guerra estadounidenses, y le exige a Japón que abra sus puertos sí o sí. No es que, ¿quiere usted abrir los puertos? No, usted abre los puertos porque lo digo yo, y si no tenemos lío. Y aquellos dijeron, bueno, abrir los puertos al comercio internacional, ¿eh? Y se vieron obligados, contrariados y a la fuerza. Claro, a los 10 o 11 años mandan una embajada a Francia a ver si es posible que no entre nadie y que los puertos cerrados. En Francia dijeron sí, no. Esas cosas que hacen los políticos, como he dicho. Bueno, el caso es que aceptan Yokohama y se convierte a poco en un centro de comercio exterior bestial, y la ciudad empieza a crecer que no vea. Y Japón está preocupada precisamente por la creciente influencia occidental de extranjeros dentro de la isla, y entonces crece como un sentimiento ante estos bárbaros. En 1863 el emperador Komei promueve una consigna que es reverencia al emperador. Y entonces, reverencia al emperador, expulsar a los bárbaros. Y como parte de esto, pues lo que manda es una segunda embajada, una embajada a Francia, y lo manda en un buque de guerra francés, porque está viendo que la isla se le llena de occidentales. Yo creo que siguen siendo como muy cerrados. Bueno, como parte del impulso para recuperar el control, se ordena a Ikeda que viaje a Francia, por eso es la operación Ikeda, que es este jovencito de 27 años, que es un gobernador, hijo de buena familia, etc. Y que le exija el fin al estado del puerto abierto de Yokohama a los franceses. Y a bordo de un buque francés de guerra, pues, digamos, tiene un periplo, porque claro, es que viene de la otra esquina del universo.
Entonces con su tripulación y van a parar en Shanghái, en la India y luego en el Cairo, que es donde se hacen estas fotografías. Y por último entran por Marsella y van a París. Este vino con los ojos a cuadros. Al hacer su parada en Egipto se toman las fotografías de las que yo os hablo, que se va a quedar aislada en el tiempo, así como muy peculiar, unos samuráis allí en el desierto, que decidieron ir a visitar las grandes pirámides de Giza. Seguramente se lo dirían los franceses, pero claro, es que son una de las maravillas del mundo y hay que hacerlo. Bueno, al pie del Esfinge, lo he puesto todo esto en el blog, es donde unas están amarillas, otras están en blanco y negro, otras se han convertido en postales, es donde la delegación se hace la fotografía retratada por el fotógrafo Antonio Beato, que realmente es un fotógrafo, pero era hermano de un famoso fotógrafo que se llamaba Felice Beato, que eran ingleses, eran ingleses, italianos que habían emigrado al Reino Unido, etcétera, que le hacen una foto a unos asiáticos en tierra africana. Bueno, después de viajar realmente por Egipto en tren, la expedición zarpa por el Mediterráneo y llegará a Francia, como os he dicho, a Marsella. Y Queda se reúne con los franceses, con Napoleón III, como os he dicho, pero sus demandas de cerrar el puerto de Yokohama, pues como que no, son rechazadas al completo y la misión fracasa. Japón finalmente se ve obligado a aceptar. En 1868 los japoneses inician la restauración Meiji, que es tras el derrocamiento del shogunato de Tokugawa, la isla abre sus puertas totalmente a la occidentalización, lo que provoca una grandísima modernización en poquísimo tiempo, porque hay una gran industrialización. Ellos son muy trabajadores antes y ahora. Y en medio de un cambio muy grande, Japón no pierde, de un cambio intenso social, Japón no pierde su identidad. Aunque ellos sí que dicen que la perdieron. Y después de la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación norteamericana, pues todavía dicen que la perdieron más. Pero yo creo que no. Ellos han sido y son una potencia. Aun prestando atención a su tradición y cultura, Japón se convierte en una potencia imperial que rivaliza totalmente con Occidente, antes y ahora. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.